no se pierdan el tutorial del día de hoy, porque hoy les presento una fabulosa idea para reciclar este tipo de material de envase plástico, pero puede ser el que tú tengas, reutilizando este tipo de envase, y además vamos a utilizar masa rústica de papel. Así es que por favor, no te lo pierdas. Bien, para este trabajo vamos a coger nuestro envase plástico y lo vamos a marcar con un rotulador y también utilizando un metro de costurera, o también pueden utilizar una cinta. Lo vamos a marcar al tamaño que nosotros deseamos. Lo que podemos hacer son pequeños puntitos, trazos, y luego vamos a recortar ya sea con la tijera o con el cúter. Una vez que ya tenemos nuestro envase recortado, lo que vamos a hacer es darle una lija. O sea, vamos a lijar bien tanto por dentro como por fuera. Este está ya lijado, está recortado y lijado por dentro y por fuera. Y tenemos que, tenemos que corroborar que está bien lijado para que la cartapesta se pueda, o sea, la servilleta que le vamos a poner se pueda adherir bien a esta superficie, porque se trata de una superficie plástica a la que le cuesta muchísimo pues que se le pegue el papel. Y una vez que ya lo hemos lijado, recuerden, con una lija bastante gruesa, esta es una 80, lo que vamos a hacer es darle la cartapesta. Para darle la cartapesta vamos a utilizar servilleta y además vamos a utilizar pegamento puro. Así que vamos a ponerle primero pegamento puro. Yo en esta ocasión estoy utilizando pegamento puro y además estoy utilizando engrudo casero, pero ustedes pueden utilizar en lugar de engrudo casero, pegamento con agua. A mí me gusta más el engrudo casero porque hace que la servilleta se acople muy bien a la superficie. Como ustedes saben, esta no es una superficie que sea plana del todo, sino que tiene muchísimos huecos. Entonces lo que vamos a hacer es ir colocando trocitos de servilleta una vez que pongamos el pegamento. Y luego vamos a coger nuestro engrudo casero y le vamos a poner engrudo casero de esta manera a todo el papel, así como ustedes observan. Bien, ya que yo tengo esto así que se ha secado, la capa de cartapesta fácil que yo le he dado a esto, yo lo que voy a hacer es cubrirlo con masa rústica de papel. Para esto le voy a poner primero una capa de pegamento y luego voy a cubrir toda la superficie con masa rústica de papel. Quiero hacer la aclaración de que yo doy esta cartapesta fácil porque es necesario para que el papel, para que la masa rústica se pueda adherir fácilmente a lo que es el plástico. Entonces así se adhiere bien y no se despega, porque si lo damos en el plástico así, aunque esté lijado, que me ha pasado, se puede despegar la masa rústica de papel del plástico. Entonces pues eso, si lo que queremos es cubrir este plástico, pues simplemente pues lo que hacemos es darle una capa de cartapesta fácil. Entonces lo que yo voy a hacer es que una vez que le he dado, después que le he aplicado esa capa de pegamento, que voy a hacer es ir cubriendo esto con una capa fina de masa rústica de papel, así como ustedes observan que lo estoy haciendo. Y bueno, voy a aprovechar que esto es un paso bastante monótono para pedirle a todos ustedes que por favor comenten en la parte de abajo diciéndome qué les parece esta idea, y también que me regalen ese me gusta de siempre, que por favor compartan el vídeo con al menos 5 personas. Lo pueden hacer por el WhatsApp, por el Facebook, por el Twitter, por donde ustedes quieran. Por favor compartan el vídeo para que el canal crezca, para que se haga gigante y para que estos esfuerzos que por lo menos yo hago, hablo por mí, yo por ejemplo diga, pues qué bien, ¿no? Te sientes con ganas de seguir compartiendo, de seguir haciendo manualidades. Y yo la verdad es que les voy a decir que yo tengo muchísimos trabajos de estos que yo tengo aquí. Tengo muchísimos trabajos hechos, que incluso lo tengo aquí en donde yo hago las manualidades, tengo a la venta. Me han comprado unas cuantas extra, he vendido unas cuantas. Y me hubiera gustado también regalarle a los suscriptores, pero el problema es que no he podido hacer ni
ni sorteo, ni regalos, ni nada de eso, porque sale muy caro enviar. Por ejemplo, yo es que tengo la comunidad que yo tengo, el país, según cuenta YouTube, no me crean a mí que eso me lo dice YouTube, el país que más me ves es México, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo hago un envío de una cesta como esta a México, por ejemplo, pues ustedes saben, me cobrarían 30 euros de gastos de envío. Entonces yo por eso no hago ni sorteo ni nada de eso, pero me hubiera gustado muchísimo poder compartir con ustedes esto. Yo se lo regalaba. El problema es el envío, que sale más caro que el regalo al final. Entonces pues por eso no lo hago, pero ojalá y viviera yo en México o en Colombia, que también es un país donde me ven mucho también en Argentina. El país que más me ve es México. El segundo país dice que es Argentina, el tercer país Colombia, el cuarto país España, que es donde vivo, donde menos me ven es donde vivo. Creo que quinto o sexto país, República Dominicana, me ven un poquito de Uruguay, muy poquito de Uruguay. Chile, de Chile tengo unos cuantos seguidores. También bueno, yo tengo una seguidora que esa chica es de Portugal. Ella tiene su nick aquí en YouTube, es Pra Alcoirilado, pero ella se llama Elizabeth. Y bueno, me sigue desde siempre y es de Portugal. Y ya que estamos hablando de seguidores, quiero agradecerle a ella porque es una chica muy desinteresada. Ella siempre que yo hago vídeos, ella siempre lo comparte, siempre lo comparte en sus redes sociales, siempre le da me gusta, y no es solamente a mí, ella apoya. Yo creo que no hay un canal de manualidades que esa chica no apoye, y hace unos trabajos preciosos. Ustedes la buscan en Facebook y la verdad es que tiene unos trabajos preciosos. También tengo otra seguidora que casi a todos, porque hay alguno que no, pero muy poquito, le comenta siempre, le da me gusta. Ella se llama Tere y es una chica dominicana también, pero que se ha criado aquí en España, y la verdad es que siempre me apoya, y le quiero agradecer públicamente su apoyo que ella siempre me hace. Mónica Laura Montoya, no sé, estoy hablando de las personas que siempre comentan. Hay una dominicana también que se llama, recuerdo que su apellido es Benítez, pero se me ha olvidado el nombre. Sí, pero que estoy haciendo esto porque hace mucho tiempo que no me comentan. Entonces por eso yo estoy ahí pidiéndole que por favor me ayuden comentando. Porque hace mucho tiempo que la gente no comenta, pues por lo mismo de que YouTube no le sigue mandando la notificación a las personas que me siguen. Por eso es que insisto que por favor le den a la campanita, que se suscriban y todo eso, para que cuando yo publique un vídeo, pues que le llegue y que puedan seguirme y que el canal siga creciendo, porque se ha estancado, se ha estancado. Bueno, pues nada, ya tengo esto aquí cubierto y como han visto son 5 minutos hablando. Una vez que lo tengo así cubierto, lo siguiente que voy a hacer es con este cepillo le voy a dar toque así para hacerle una textura, aunque ya esto tiene una bonita textura porque la masa de papel que le he colocado no está uniforme. Por favor, si alguna de estas, si yo nada más he mencionado muy pocas personas. Si hay algunas personas que me comentan mucho y dicen, pero a mí no me mencionaste, pues mira, me lo puedes decir ahí, mira, no me mencionaste, yo siempre te comento. Pues gracias a las personas que siempre están ahí, a las personas que siempre me ven, a las personas que siempre comparten el vídeo. Significa mucho en estos momentos de crisis del canal, así que muchísimas gracias. Nada, y le doy los toques y lo dejo así, espero a que se seque. Bien, para la tapa de esto, yo lo que he hecho es esperar que esto se seque para dibujar toda la boca en un cartón y luego recortar, como ustedes ven. Entonces nada, yo ya la tengo así recortada. ¿Y por qué yo espero a que se seque? Porque como ustedes saben, yo le he dado una capa de masa rústica y entonces esto se engruesa, y para que la tapa quede justa ahí, pues yo lo hago así. Pero si ustedes quieren pueden hacerlo antes. Y bueno, ¿por qué antes? O sea, ¿por qué si prefieren lo hacen antes? Pues porque luego le vamos a dar una capa de cartapesta y lo vamos a cubrir con masa rústica de papel. Entonces, bueno, ya explicado esto, les comento. Entonces yo tengo aquí el cartón. Tengo una tira de cartón de aproximadamente 2 centímetros de ancho, y
es bastante flexible. Y lo que yo voy a hacer es hacerle un tope a esto. Para hacer el tope, lo que yo voy a hacer es colocar esta tira de cartón, así como ustedes ven. Como ustedes están observando, hay aproximadamente 1 centímetro desde el borde de la tapa hasta donde yo pego pues la tira. Esto es para que cierre, porque cuando damos cartapesta y pintamos, se tiende a crecer un poco esto, y esto se engruesa más, y entonces si la ponemos muy cerca no cierra bien. Entonces por eso hacemos el tope, para que la tapa no se caiga, para que esté sujeta, pero para que a la vez también, o sea, y lo hacemos un poquito retirado para que no luego pueda cerrar. Después de comprobar que cierra bien, que no queda muy justito, le damos la capa de cartapesta. Porque si cierra justo, luego cuando nosotros cerremos, como se queda así un poco holgado, como no queda holgado, si no queda holgado, pues luego cuesta. Entonces nada, le vamos a dar una capa de cartapesta a esto. Bien, ya que tengo la tapa así, que se le ha secado la cartapesta, lo que yo voy a hacer es cubrir esta tapa, como he cubierto también el envase plástico. Así es que nada, le voy a aplicar una capa de cartapesta y de la misma manera le voy a dar textura utilizando el cepillo que utilicé con el envase plástico. Bien, ahora que se ha secado la masa de papel, tanto de esta cesta como de la tapa, lo tengo aquí, yo les voy a mostrar los moldes que voy a utilizar. Yo tengo aquí este molde, que es esta pieza de aquí, este molde entero, la he sacado entera. También tengo este otro molde, esta pieza de aquí, que voy a utilizar. Y también estoy utilizando un corazón de estos. Y además, estas piezas, bueno, estoy utilizando también este corazón de aquí. Y voy a utilizar también unos cuantos tipos de relojes de este molde. Y además tengo aquí estas piezas que son de madera, que no sé si la voy a utilizar, que son así de scrapbook, que la compré en una tienda. Y también otra cosa que les voy a decir es que de este molde que ustedes ven aquí, he sacado también estas piezas en individuales. Sí, la he sacado una por una, como ustedes ven. Y también las voy a utilizar. Y lo que yo voy a hacer es que primero yo voy a pegar aquí en una esquina. Voy a pegar la pieza más grande, que es esta, el círculo este, que lo voy a sacar primero entero y lo voy a pegar así como ustedes observan. Primero le pongo una capa de pegamento y después la pego, así como ustedes observan. Y luego voy a ir pegando las demás piezas. Entonces nada, yo el círculo este, el que yo puse en el centro, lo voy a colocar en el centro así como estaba, utilizando también pegamento. Estas piezas están puestas, o sea, están hechas con masa de papel. Hay algunas que están hechas con porcelana fría, pero estas que yo estoy colocando de primera están hechas con masa de papel y también están puestas en el microondas a modo de descongelación durante unos cuantos segundos. Entonces nada, yo estoy poniendo esta pieza grande así como una base para luego colocar las otras, pero también yo entiendo que estas piezas la mayoría están secas y para acoplarse a esta superficie va a ser un poquito difícil, así es que voy a poner un poquito de masa de papel para colocar las demás piezas así, porque lo suyo sería pues ponerla de una en una, pero así es más fácil. Le pongo así y si hay alguna que voy a colocar encima de la pieza esta redonda grande, a estas le pondré un poquito de masa de papel, pero mientras tanto voy a ir colocando masa de papel de fondo y luego voy a ir colocando las piezas. El corazón pequeñito lo coloco en el centro y las otras piezas, bueno, pues yo las voy a ir colocando como yo las vea, o sea, como las ubique yo. Esto no tiene un orden, entonces no es necesario colocarla de tal o cual manera, sino simplemente colocarla como a uno le guste más, como a cada quien le guste más colocar estas piezas. Y bueno, esta pieza en principio, como son de madera, pues no precisarían, o
se los digo yo, no precisarían que le pongamos masa de papel. Lo que pasa es que como esta es una superficie que no está plana, pues por eso le pongo yo masa de papel para que estas piezas se acoplen bien a esta superficie. Y bueno, la grande que he puesto se me ha roto un poco, pero no pasa nada, yo la coloco así. Y luego sigo colocando mis piecitas de porcelana fría y masa de papel, así como ustedes observan. Bien, para la tapa lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Yo he cogido esta pieza de aquí que ustedes ven aquí, la he puesto en el microondas también. La he doblado así para que se puedan quedar así estática. Y lo que yo voy a hacer con estas piezas es colocarla así como ustedes ven que la he doblado así a la mitad. Yo la voy a colocar así en el centro de la tapa como en forma de un agarradero. Y la voy a hacer así para que se acoplen. Bien, ya que se le ha secado la masa de papel que le he puesto a esto, tanto a esto como a la tapa, lo que yo voy a hacer es darle una capa de pintura blanca a esto, porque yo le voy a dar una pátina. Ya que se ha secado la pintura blanca que le he dado a esto, yo tengo aquí esta pintura, esta pátina es una pátina azul viejo, es una pátina al agua. Y nada, lo que yo voy a hacer es aplicar esta pátina. Como ustedes saben, la pátina la aplicamos y luego retiramos. Entonces nada, yo aplico así la pátina y luego la retiro. Y recuerden, bueno, que la pátina al agua, si queremos quitarle un poquito de profundidad, lo que tenemos que hacer es retirar con un trapo así húmedo y se retira todo. Entonces nada, como ustedes ven, esta pátina es bastante oscura, pero una vez que yo retire se va a aclarar. Bien, ya que se ha secado la pintura, bueno, me estoy riendo por lo sucia de mi mano, pero es porque la pátina me ha puesto la mano así. Una vez que se ha secado la pintura, lo siguiente que yo voy a hacer es bueno, pues darle toque a esto de otra pintura y es esta pintura que ustedes están viendo aquí. Esta pintura es una pátina, es decir, es una pintura así de dedo, una pátina a la cera, y es un color bronce antiguo. Y lo que yo estoy haciendo es, como ustedes ven, con mis dedos, aplicarle esta pintura a todo lo que es bueno, yo le voy a aplicar a todo, pero voy a hacer que resalte más, incluso que resalte un poco más lo que es esta decoración. Bien, ya ha quedado todos los pinceles secos del oro viejo, del bronce antiguo, oro viejo, no recuerdo cuál es el nombre. Lo que yo voy a hacer ahora es darle pinceles secos, sobre todo a las decoraciones de este doradito, para resaltarlas. Are you listening? Damn. Bien, mis StreetTubers, como ustedes han visto, reciclar este tipo de envase plástico, masa rústica, es posible hacer trabajos facilito. Y es que, como les dije, no tiene que ser simplemente ustedes vieron que fue una decoración muy fácil, muy sencilla y súper económica. Y como ustedes han visto, cuidar el planeta es posible reciclando, reutilizando plástico, reutilizando papel. Bueno, nada, que quiero pedirle a todos ustedes que me sigan en TikTok, KatyLight13. Estarán debajo, abajo estarán mis redes sociales, Instagram, Twitter, el TikTok, Facebook. Y por favor, si ustedes hacen este trabajo, por favor, compártanme la foto en el grupo de Facebook que se llama Conectando con mis StreetTubers. Recuerden comentar aquí debajo diciéndome qué les parece a ustedes esta idea. Compartir el vídeo con al menos 5 personas en sus redes sociales. Y bueno,
También regalarme ese me gusta de siempre. A las personas que no se han suscrito, por favor hagan lo que es gratis. Nada, Miss YouTube, muchísimas gracias a todas las personas que siempre me siguen, que siempre comentan, a todos ustedes, muchas gracias. Reciban un besito, un abrazo con apretón y nos vemos en el próximo tutorial. Bye bye. No se olviden compartir el vídeo con al menos 5 personas.